quiero daros la bienvenida a PROMIR, la plataforma digital de preparación al MIR de Panamericana. Os voy a mostrar un breve tour de la plataforma y también cómo sería un día tipo de estudio en PROMIR. Lo primero que tenemos es la zona del perfil, donde vamos a poder ver un poco cómo está siendo nuestro seguimiento del calendario, vamos a poder ver nuestros resultados y luego tendremos el calendario. El calendario va a ser la parte más importante del día a día, porque es donde la plataforma nos dirá qué tenemos que estudiar cada día. PROMIR lo que tiene es un calendario adaptativo, tiene detrás una inteligencia artificial que adapta el calendario a cada uno de sus alumnos, haciendo que si hay alumnos que van un poco más retrasados o que por el contrario van más avanzados de lo normal, la pauta de estudio diariamente se va recalculando. Cuando nosotros entramos al calendario en un día normal, vamos a ver que tenemos aquí tres circulitos que nos dicen las tres partes que tiene el día en PROMIR. En primer lugar tendremos un entreno, que van a ser unas preguntas que normalmente irán pues, sobre lo que nos toque estudiar ese día y le va a servir un poco a la plataforma y a su inteligencia artificial para conocernos y saber de qué nivel partimos. Después tendremos el estudio diario, donde vamos a estudiar cada uno de los temas que tengamos pautados y una vez finalizado tendremos el repaso. El repaso es un evento muy importante que hay todos los días, donde vamos a ir repasando los conceptos ya estudiados de forma que pues podamos aprovechar mucho mejor. ¿Vale? Cuando nosotros iniciemos le daremos a iniciar el entrenamiento y como veréis en función de la fase nos aparecerá un número de preguntas diferentes, nosotros iremos contestando todas las preguntas y una vez que nosotros finalicemos de contestar ya le daríamos a finalizar el test. ¿Vale? Voy a contestar de momento algunas y cuando le demos a terminar el test vamos a ver que la plataforma nos va a devolver una pantalla con nuestros resultados donde podremos corregir esas preguntas, ver las preguntas comentadas, ver exactamente cuáles hemos acertado, cuáles hemos fallado. Pues por ejemplo aquí veríamos que en este caso pues hemos fallado las preguntas y le daríamos por encima y podríamos ver rápidamente las respuestas, o bien si queremos entrar en detalle le podríamos dar y ver la pregunta comentada y aquí algo muy útil es que tendríamos la parte del temario donde está, simplemente para ir al tema y verlo. Una vez que ya hayamos terminado este test de entrenamiento volveremos al calendario y veremos cómo ya tenemos pautado un tema de estudio. Aquí veremos cuáles son los temas que tenemos planificados para hoy y también por otro lado veremos pues, el primer tema que tenemos que estudiar. Le daremos a estudiar el tema y pasaremos por todo el temario. Que bueno, en este caso al principio siempre vais a tener una introducción de la asignatura donde nos va a explicar pues, qué es lo más importante, le daríamos a terminar el estudio y así la plataforma ya detecta que nosotros hemos avanzado y vamos a seguir estudiando. Entonces podemos volver a estudiar el tema actual, estudiar el siguiente tema o terminar el estudio y de esta forma nos aparecería el evento de repaso. Yo en este caso le voy a dar a estudiar el tema para que nos aparezca el primer tema del día, porque ya os digo que el tema 0 suele ser un tema un poco de introducción. Una vez que ya nos aparece el tema, vamos a ir estudiando ese tema, vais a ver que en el tema pues hay muchas preguntas, hay tablas, tenéis el link también a las figuras, que simplemente con pasarlo veis que os señalan amarillo donde están. Es una forma muy intuitiva de trabajar y también tenéis referencia a preguntas MIR de años anteriores. En estas referencias que aparecen en el texto le podréis dar y vais a ver cómo os va a llevar a la pregunta en cuestión, le daréis igual a la respuesta que queráis y vais a ver que igualmente os comentará pregunta. En este temario va a aparecer todas las preguntas MIR que haya, también si veis un determinado recurso podréis darle y de esta forma también se ampliará, lo podréis ver a mayor tamaño y también os podéis mover por aquí utilizando el ratón para avanzar en los diferentes recursos. Dentro del temario también podéis darle otra vez a ver en capítulo y os va a llevar exactamente a donde esté este recurso. También vais a poder dentro del temario subrayar, que simplemente seleccionaréis un texto, os aparecerán una serie de marcadores de diferentes colores que ahora os explicaré cómo también podréis crearlos y simplemente así subrayaréis el texto. También desde aquí podéis tener la opción de hacer anotaciones dándole al simbolito azul y escribiendo lo que queráis, o también tendréis la opción de preguntar dudas a los profesores. Enviaréis la duda y cuando el profesor os haya respondido os llegará automáticamente al apartado de notificaciones, como por ejemplo os voy a mostrar aquí. Le daríais a notificaciones y os diría que el profesor ha respondido vuestra duda y ya simplemente con hacer clic os llevaría, con lo cual se está ahorrando muchísimo tiempo.
Dentro del calendario, una vez que ya hemos terminado el estudio, le daríamos directamente a terminar estudio y veremos cómo nos saldrán una serie de preguntas de ese tema, que normalmente son 10 preguntas. De esta forma nosotros las iremos contestando y así podremos autoevaluarnos y ver si hemos estudiado como correspondía. Cuando terminemos le daremos a terminar el estudio y, por ejemplo, en el caso de que en un día no podáis estudiar más o ya hayáis terminado de estudiar, le daríais a terminar el estudio y vais a ver cómo os va a aparecer el siguiente evento importante del día, que sería este test de repaso. Una vez que le habéis dado, os aparecerá como siempre la corrección de las preguntas que acabáis de hacer y luego, yendo otra vez al calendario, ya vais a ver que se os ha activado el repaso. Le daríais al repaso y el repaso no es más que una serie de preguntas de temas que ya se han estudiado y lo mismo se contestarían. Una vez contestadas se finalizaría el test y de esta forma finalizaría el día tipo en PROMIR. Otra cosa que podéis hacer también para visualizar los recursos es darle en el margen lateral al apartado de recursos y allí podréis ver dentro de cada uno de los temas las figuras, las tablas o las videoclases, y luego también tenéis el apartado de recursos complementarios donde tenéis Eureka, que es una biblioteca digital donde podéis acceder a un montón de libros de manera gratuita. Tendréis también las masterclass que se han impartido y todas las que se han impartido no solo en vuestra convocatoria sino en convocatorias anteriores. Tendréis también pues una serie de seminarios especiales, como por ejemplo este de mejorar el rendimiento, de emociones, que también vienen muy bien. Tendréis tutorías de metodología y tendréis también las tutorías de simulacro, donde los directores de PROMIR explicarán cada uno de los simulacros. Esto es importante porque dentro del calendario vais a tener también pautados diferentes eventos. En naranjita os aparecerán normalmente los viernes los simulacros. En PROMIR tenéis la opción de hacer los simulacros entre el viernes y el miércoles. Es importante que hagáis los simulacros porque cuando se hacen los simulacros se practica un poco y se ven las condiciones reales del examen MIR. Actualmente el MIR tiene 210 preguntas, 200 normales y 10 de reserva, hay 4 horas y media y en los simulacros siempre trabajaréis exactamente con este tiempo. También os aparecerá una pantalla similar a esta donde podéis después corregirlos y luego también en la barra lateral tenemos los marcadores. Se pueden crear tantos marcadores como uno quiera, se puede seleccionar el tono. Es muy importante también ponerle un nombre al marcador de forma que luego también podamos crear listas, que es algo que es muy útil y que ahora os enseñaré, y simplemente le daríamos a aceptar y tendríamos el nuevo marcador creado y ya nos aparecería en el texto. Después, en el apartado de listado, podremos crear listas utilizando los marcadores. Es por eso que es importante hacer un subrayado inteligente. Cuando le demos a marcadores que hayamos creado, por ejemplo este marcador de patognomónico, veremos todas las asignaturas donde aparece este marcador que nosotros hemos utilizado. Por ejemplo, le daríamos y nos llevaría a la parte que nosotros hemos subrayado. Esto ya os digo que nos va a ser realmente muy útil. También tendremos la herramienta de entrenar, donde se podrán crear test personalizados. Todos los test quedarán guardados para poder repetirlos en cualquier momento. Para crear un nuevo test simplemente tienes que adecuarlo a lo que tú quieres hacer. Pones primero un nombre del test, seleccionas el número total de preguntas, después seleccionarías el filtro. Se pueden hacer solo preguntas MIR, preguntas solo de imágenes, preguntas de PROMIR, preguntas adaptativas, que también la plataforma va cogiendo esta información nuestra día a día y haciendo que las preguntas se adapten un poco a las necesidades de cada uno. Y luego también podemos seleccionar cosas como el tipo de corrección, si queremos pregunta a pregunta, o al finalizar la dificultad, el tipo de pregunta, si queremos que haya tiempo o no. Y también algo muy interesante es que podemos hacer las preguntas por temas, y no solo por temas sino también por subtemas. Por ejemplo, podríamos seleccionar una asignatura completa como es el caso de cardiología, o podríamos desplegar el menú y elegir insuficiencia cardíaca, o por ejemplo dentro de insuficiencia cardíaca elegir simplemente hacer preguntas sobre causas de insuficiencia cardíaca. Después de esto también deciros que se pueden seleccionar todas las asignaturas que uno quiera y la plataforma automáticamente nos crea un test que va enfocado a nuestras características. Igual se van contestando las preguntas y una vez que todas las preguntas han sido contestadas le daríamos a finalizar y al igual que siempre nos aparecería otra vez un panel de resultados donde veríamos pues todo, el tiempo que hemos tardado, las preguntas que hemos acertado, las que hemos fallado, podríamos corregirlas, esto igual que siempre.
Luego también otra de las herramientas que tiene la plataforma es el buscador. Aquí podremos buscar cualquier cosa que se nos ocurra y nos va a buscar en todos los manuales. No es un buscador que busque solo en una determinada asignatura, sino que nos va a buscar en todos los manuales, y también tenemos una serie de filtros que podemos aplicar, como por ejemplo querer que sobre la enfermedad de Kawasaki nos aparezcan solo preguntas. De esta forma le daremos y podremos ver todas las preguntas que hay en plataforma, le daremos y podremos irlas también contestando. Luego, por último, también tenemos aquí la herramienta de ajustes, donde vamos a poder ir personalizando la plataforma a nuestro gusto, de forma que el estudio nos sea mucho más fácil. Por ejemplo, tenemos diferentes skins como el modo nocturno, el modo sepia, también podremos modificar el ancho de columna o modificar el tamaño de la fuente a nuestro gusto. También justificar el texto o separar. Después tenemos aquí el apartado de notificaciones, donde Promir se comunicará con nosotros, veremos un poco pues, la resolución de nuestras dudas, cualquier evento que vaya a suceder, todo esto quedará aquí registrado. Y luego, por último, aquí tenemos abajo del todo el apartado de soporte, donde puedes directamente comunicarte con el equipo de soporte para cualquier problema técnico sin tener que desviarte a otro sitio. Directamente lo pones aquí y llegas al equipo y te responden, la verdad, bastante rápido. Y luego, por último, tienes la opción de imprimir. La impresión de los manuales se puede hacer tanto con las anotaciones, subrayado y demás que tú tengas hecho en la plataforma, que entonces le darías a incluir las personalizaciones, o podrías quitarlo y de esta forma no aparecerían. Luego le darías a generar el PDF, se puede poner un correo o no, y después si nos vamos al apartado de notificaciones, cuando el tema ya haya sido generado el PDF, le daremos y veremos cómo se nos descarga con las anotaciones que nosotros hayamos hecho. Espero que más o menos se haya entendido un poco cómo funciona la plataforma de Promir y que hayáis podido ver cómo es un día tipo.